Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés. Esta es clase 24. Clase 24 del curso de inglés 2021. Ya vamos avanzando muy bien con este curso. Este año que empecé al principio de enero, ya estamos realmente en el nivel A2. Ya pasamos el nivel principiante. Antes que empiezo, un poco de mi app que está disponible en Google Play, en Apple App Store. Desde hoy hasta 4 de abril, que en inglés es Easter Sunday, o es Semana Santa, en inglés se llama Easter Sunday, porque la próxima semana en inglés se llama Easter, o en español Semana Santa. Semana tenemos un descuento de 50% en el app. Puedes tener premium por un mes, 6 meses o para siempre. Aparte de eso, si invitas en el mismo app, en la página o la pantalla principal, tienes esos dibujos abajo aquí, donde has de monito aquí, si haces clic ahí, y aquí puedes invitar amigos. Si invitas 5 amigos y ellos instalan el app, ganas un mes de premium gratis. Entonces hay que aprovechar, esas dos ofertas, o por lo menos uno de esas dos ofertas, que es invitar 5 amigos. El app se puede descargar en el Apple Store, el enlace está abajo aquí, o en Google Play. Ok, la otra cosa que quiero mencionar del app es los ganadores, los que tienen los más puntos en el leaderboard. Tengo solo 4 aquí, son Eva, Ignacio, Juan y Yasmin. Felicidades por eso. El chat, vamos a empezar la clase. El chat de esta clase debería estar solo para los miembros. En este momento no tengo ni un miembro de mi canal aquí. Los miembros son los que han unidos aquí en YouTube, donde dice unirse al canal. Entonces, el chat en este momento está abierto. Si vienen miembros, tengo que cerrarlo, porque ellos están apoyando mi canal. Vamos a empezar la clase. Y hoy vamos a ver... vamos a hablar de should. Vamos a mover algunas cosas. Hoy vamos a hablar de should, have to y must. Aquí tenemos should y must, son, que se llama en inglés, modal verbs, o son verbos irregulares. Son verbos auxiliares. Y have to no es un verbo auxiliar, pero es una estructura porque tiene 2 palabras, pero las 2 palabras have to funcionan como un verbo auxiliar. Para empezar esta clase, tengo un ejercicio para ustedes, que ahora solo veo que hay 2 personas en el chat, que es Florencia y Pera. Si hay más personas viendo el ejercicio, lo que queremos hacer es, antes que explico las reglas, intentamos a ver si ustedes pueden adivinar las reglas, o tal vez ya saben las reglas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 frases que usan las palabras, los verbos auxiliares que vamos a usar. Tenemos should, shouldn't, que es el negativo de should. Have to, que es la estructura have to, obviamente. Mustn't, que es el negativo de must. Y don't have to, que es el negativo de have to. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 reglas. Voy a leer esas frases primero. You should do your English homework. You should do your English homework. Y you shouldn't use your mobile phone when you're driving. You shouldn't use your mobile phone when you're driving.
You have to wear a seatbelt in the UK. You have to wear a seatbelt in the UK. Y con este, fija bien la pronunciación de este, have to, digo you have to, you have to. Este es que lo vas a escuchar de los nativos. You have to wear a seatbelt in the UK. You mustn't smoke on the plane. You mustn't smoke on the plane. And Mexicans don't have to get a visa to travel to the... Este está mal, este está en Spanglish. Ya, debería comentar de eso. To travel to... ok, no, está en inglés, perdón. Sí, estoy pensando, mi cerebro está en español. Voy a explicar eso. El EU en inglés es el European Union. European Union, no es Estados Unidos. So, EU en inglés significa European Union. Y los mexicanos, para los mexicanos no es necesario una visa a viajar a la Unión Europea. Y en inglés el US, el US, que se llama en español Estados Unidos, EU, el US es United States o the United States. So aquí donde dice EU es European Union. Y mientras que estamos en ese tema, el UK es United Kingdom o Reino Unido en español. So, aquí vamos a mover eso porque no es tan pertinente. Vamos a mover eso arriba aquí. Lo que quiero hacer ahora es que vamos a ver a Unión Europea. Ya lo puse en inglés, es la Unión Europea en español. So vamos a ver, aquí tengo reglas, por ejemplo, o aquí tengo definiciones de esas 5 frases. Tengo aquí, por ejemplo, no hagas esto, no está permitido. No hagas esto, no está permitido. ¿A qué de los 1, 2, 3, 4, 5 frases va esta regla? You should do your English homework. You shouldn't use your mobile phone. You have to wear a seatbelt. You mustn't smoke on the plane. Mexicans don't have to get a visa. Ahora tengo varias personas viendo. Si tienes la respuesta, escríbelo en el chat. No hagas esto, no está permitido. ¿De qué de esas frases aquí en amarillo trata eso? ¿O qué quiere decir eso? Alguien, tenemos Florencia, tenemos Vera. Yeah, Leonardo is a member of my channel. You shouldn't use your mobile phone. No es Leonardo. No, porque aquí lo que quiero decir es que no hagas, no está permitido. Si yo digo you shouldn't use your mobile phone, no significa eso. No significa que no está permitido. Just give me 1 second because my dogs are... Dogs are making a lot of noise. You mustn't smoke, says Ariadna. Very good, Ariadna, also a member of the channel. Thanks, Ariadna. Yeah, you mustn't smoke. Si usamos la palabra mustn't, eso significa que algo está prohibido, está contra las reglas. So vamos a poner eso, le vamos a poner este aquí, con eso. You mustn't smoke. So podemos quitar eso de ahí.
So this is when we use mustn't. Usamos mustn't para una cosa que está prohibido. Prohibido. Patricio, yeah, I got 3 people. 1, 2, 3, 4. So yeah, I got enough members in there now. So let's actually change that. So next one. Creo que es una buena idea hacer esto. ¿Cuál de las frases? Creo que es una buena idea hacer esto. Oh, let me close my window. The dogs are making a lot of noise. A lot of barking, ladrando, barking. Creo que es una buena idea hacer esto. Ariadna, Patricio, Leonardo. You should, yes, you should do your English homework. No es obligatorio, en este caso, pero es una recomendación. Si usamos should, es como es buena idea. You should do your English homework. So vamos a quitar eso. Y vamos a seguir con el próximo. Haz esto porque es una regla o una ley. Creo que es una ley, no una ley. Haz esto porque es una regla o una ley. Yeah, Ariadna says, is it like an advice? Sí, es advice. Mientras que estamos en ese tema, en tu pregunta dices, Ariadna dice, is it like an advice? Esta pregunta está mal porque en inglés la palabra advice significa consejo, pero en inglés advice no es contable como en el español. En el español se puede decir 2 consejos, en inglés no se puede decir 2 advices. Y por eso no podemos agregar an. Ese es un error muy común, porque en español sí es contable, pero en inglés no. So, is it like advice? Sí, es un consejo, es advice. You shouldn't, where was it? You should do your English homework. It's advice. It's not an obligation, but it's advice. So, which one are we on now? Déjame mover, no, wrong one. Déjame mover este. Haz esto porque es una regla o una ley. Creo que ya estamos en eso. ¿Dónde tengo las respuestas? Ay, ya lo perdí. Wait a minute, porque perdí el chat. Y tengo que regresar para ver el chat. Dame un momento. Okay, I'm back. I can see the chat. So which one, or just advice, thank you, uncountable. Yeah, who's got the answer here? Actually, my internet, I don't know what happened. Oh, it's back. So, haz esto porque es una regla o una ley. Have to is a law, yeah. Este es la ley en Inglaterra, en Reino Unido, en UK. Este es un ley. You have to wear a seatbelt. Es obligatorio. You have to wear a seatbelt. So, estoy bien con... Vamos a... de aquí. Vamos a quitar eso. Creo que no es buena idea hacer esto. Creo que no es buena idea hacer esto. Este aquí. Creo que falta uno aquí.
Estoy poco confundido con las respuestas porque no sé qué están las respuestas. Okay, Patricia, this is you mustn't use your mobile phone when you're driving. You shouldn't. Yeah, it's actually, you should. Yeah, hemos hecho eso. Pero falta uno. Ah, no, sí hemos hecho eso. No hemos hecho eso. La respuesta, es, de este aquí, es this one here. Y vamos a hacer el último. Y finalmente, la última que tenemos aquí es que se va con, solo queda uno ahí, que obviamente es eso. So vamos a poner eso ahí. Ahí vamos a quitar todo eso porque está. So aquí tenemos, más o menos tenemos las reglas. No es necesario hacer esto, pero no necesitas hacer esto. No es necesario. You shouldn't. Eso está mal, ¿no? No, es que eso está mal. Eso fue lo de la visa, pero ya lo perdí de la visa. Vamos por detrás. Ya, eso está mal aquí. Perdón. Aquí. Este programa. Eso hubiera estado eso. Solo vamos a poner eso aquí. Ok, ya creo que lo tengo. So, cuando una cosa no es necesario, pero si quieres, si puedes decir, usamos don't have to. Mexicans don't have to get a visa. It's not necessary para visitar Europa. Pero si quieren, pueden. Cuando queremos hacer, y el contrario de eso, have to, vamos a ponerlos en orden, porque tenemos have to en el positivo y don't have to en el negativo. Have to en el positivo es cuando es obligatorio y don't have to es cuando no es necesario. Cuando queremos hacer recomendaciones, usamos should en el positivo o shouldn't en el negativo. You should do your English homework. You shouldn't use your mobile phone when you're driving. Tal vez este ejemplo está mal porque en la mayoría de los países es ilegal usar ese celular cuando estás manejando. Entonces, realmente eso debería decir you mustn't, que es lo que tengo aquí por cosas prohibidos. Vamos a poner eso pues de lado. So, no tengo una cosa aquí con must. Well, vamos a ver más de esas reglas en las siguientes pantallas. Vamos a seguir con la siguiente pantalla, que es aquí, y vamos a ver las estructuras primero. So, en el caso de should y must, que son verbos auxiliares o modal verbs, es muy fácil. Solo tenemos que tener el sujeto I, we, you o they, he, she o it. No cambia para las personas. Seguido por el verbo auxiliar, must, o si el verbo auxiliar es should, porque should es la misma estructura, lo vemos aquí. Aquí tenemos el verbo auxiliar, seguido por el verbo principal en su forma base. Es todo. I must go, we must go, you must go, they must go, he must go, she must go, it must go. En español es debo ir, debes ir, etc. No haces el error que muchas personas hacen, y eso es meter la palabra tú aquí. Está mal, no se mete. Ok, ¿cuál es el problema, Patricio? ¿Cuál no entiendes? ¿Qué es que no entiendes? Ok, para formar
simplemente tenemos que usar el sujeto seguido por el verbo auxiliar, seguido por el verbo principal. La otra cosa que estoy comentando aquí es que no se mete aquí jamás tú. Lo comento porque muchas personas hacen este error y ponen ahí la palabra to y dicen we must to do, pero jamás con esos verbos auxiliares que se llaman modal verbs, jamás vamos a poner to aquí. So, must es un verbo modal, es un verbo auxiliar. You must wear a seatbelt in the UK. Es la ley. Bueno, vamos a hablar un poco de la diferencia de have to y must en un momento. Pero eso es como se forma y se usa para obligaciones. El negativo es must not o mustn't. El negativo es mustn't. So, you mustn't smoke on the plane. Está prohibido. Ok, pero ya entiendes, Patricio. You mustn't smoke on the plane. You mustn't smoke on the plane. Está prohibido. You must wear a seatbelt. Está obligatorio. So, should, la estructura es exactamente lo mismo como must, porque es un verbo auxiliar. So, it's I should stop, we should stop, you should stop, they should stop, he should stop, she should stop, it should stop. Y el negativo es shouldn't, pero este es usado para recomendaciones. So, como vimos antes, you should, let me think of a different example. You should learn English. You should learn English. Es una recomendación. Estoy recomendando, es un consejo. Pero si tú vas para un trabajo, tal vez te van a decir, you have to learn English for this job. En este caso, es obligatorio. Es obligatorio. Si vas para un trabajo y te dicen, you have to learn English for this job, hay que aprenderlo, es que es necesario. Pero si yo digo, you should learn English, es una recomendación más o menos fuerte, pero no puedes ignorarlo si quieres. O podemos decir también aquí, you must learn English. Pero vamos a ver en un momento la diferencia entre have to y must, porque son parecidos, pero hay una pequeña diferencia. Y con esa diferencia mejor que es have to. So, para usar should o must, muy fácil. Solo es sujeto, should, must, más el verbo principal. Good. Vamos a seguir con have to, que es un poco diferente, porque sí, el have to sí lleva la palabra to aquí. Y sí también cambia para la tercera persona. So, si el sujeto es I, we, you, they, it's have to seguido por el verbo principal. I have to work. You have to go. They have to do their homework. Si el sujeto es he, she, or it, it's he has to go. She has to go. Otra vez la pronunciación es hafta and hasta. Hafta and hasta. Nadie te va a decir have to. Es hafta y hasta. They have to go. They have to go. She has to go. Y la pregunta y el negativo también son un poco diferentes, porque aquí tenemos que usar, no sé por qué no puedo mover eso. Aquí tenemos que usar el auxiliar do. Do you have to work on Sunday? ¿Tienes que trabajar los domingos? O does he have to work on Saturday? O el negativo es
Vamos a hablar del negativo en un momento. Bueno, el negativo es I don't have to wear a tie. No es necesario que lleve una corbata. O he doesn't have to wear a tie. This should say a tie, sorry. So, Patricio, Ariadna, Leonardo, si tienes preguntas, ahí pueden preguntar. Vamos a seguir con las reglas. Ya tenemos la estructura. So, primero tenemos obligación. Hay dos maneras en inglés de hablar de obligación. Podemos usar must o podemos usar have to. Pero hay una pequeña diferencia. Usa must para obligaciones específicas que solo en una ocasión o obligaciones personales que tú sientes que es una obligación. Y usa have to para obligaciones generales que no son de una ocasión y que son reglas y leyes. Ahora, primera cosa, aquí estamos hablando del inglés hablado, porque en el inglés escrito es un poco diferente. So, aquí tenemos ejemplos. I have to go to work now. Aquí vamos a usar have to y no must, porque es una regla externa. Eso significa que I have to go to work porque la sociedad demanda que voy al trabajo, la sociedad, porque necesito dinero. No necesariamente porque yo me siento que tengo que ir al trabajo, necesito dinero. Es una obligación de afuera y es una obligación general porque tengo que ir al trabajo todos los días o que tengo que trabajar todos los días. Pero en otro sentido, I must go now. Estás hablando con alguien, con tu amigo, y lo miras el reloj y dices, I must go now. Porque tengo que ir a mi trabajo. Puede ser lo mismo, pero es que yo siento, en esta ocasión, I must go now porque son las 4 y tengo que ir ahí a las 4:10 y yo me siento. So, este es en el inglés hablado. En el inglés escrito, cuando escribimos noticias, por ejemplo, en un letrero, entras un lugar, entras una fábrica y dice algo así, la noticia va a decir algo así, hard hats must be worn. Realmente este es el inglés, este es el pasivo que no hemos tratado, pero vamos a dejar ese tema por ahora. Pero la cosa es que es una regla, pero en noticias oficiales se usa must, no have to. O sea, la regla en el inglés escrito es diferente de en el inglés hablado. En el inglés hablado, para reglas, para leyes, es have to. Pero en el inglés escrito, para reglas, para leyes, es must. Son poco diferencia. Now, en el negativo es... otra cosa que debería comentar es que must no existe en el pasado. Si estamos hablando en el pasado, tenemos que usar el pasado de have, que es had to. I had to get up early yesterday. So en el presente puede ser I have to get up or I must get up, pero en el pasado solo tenemos had to. Hemos visto antes, do you have to work on Saturday? La pregunta. Y aquí tengo, aquí también, el mismo que comenté aquí. En avisos escritos se usa must. Déjame ver si tengo escrito aquí del negativo. Aquí tengo, la cosa es también, es un poco confuso. Patricio fue confundido antes, y sí que este tema es un poco confuso porque must y have to son muy parecidos, pero es diferente en el inglés escrito. Y el negativo es muy diferente, porque el negativo de must, por ejemplo, si yo digo, vamos a escribir aquí, I must go to, I don't know why este programa
Así, eso es muy fastidioso que escribe por abajo. Si yo digo I must go to work, or I have to go to work, son casi iguales. Pero en el negativo, I mustn't go. Maybe this is a mal ejemplo. Déjame pensar. No, bueno, it doesn't matter. I mustn't go to work. And I don't have to go to work. En el negativo son muy diferentes, porque I must go to work and I have to go to work es que es una obligación. Y I mustn't go to work es una prohibición. Por ejemplo, tal vez el médico me dijo, you mustn't go to work porque estás enfermo. Pero I don't have to go. So, realmente, I mustn't go to work, es como el negativo de I have to go to work and I must go to work. Pero I don't have to go to work es completamente diferente. Significa que no es necesario que voy al trabajo, que trabajo. Si quiero, puedo, pero no es necesario. So, ahí hay una diferencia y vamos a seguir con ese tema. Porque el negativo, don't have to, significa que algo no es necesario. No es necesario. You don't have to pay for this class. No es necesario que ustedes paguen para esta clase. Si quieren, pueden, con gusto. Pueden unirse a mi canal. O puedes hacer un super chat. Casi nunca tengo un super chat, mira. Pero no es necesario. Si no quieres pagar, no tienes que pagar. Si quieres, puedes. You don't have to pay for this class. You don't have to do any homework. It's not necessary. Es buena idea. You should do homework. Recuerda que should es para recomendaciones. Pero you don't have to. I can say, en la próxima vamos a decir should, que vimos en el principio. Should es una recomendación. You should do your homework. Or you should do some homework. Es una recomendación. But you don't have to do any homework. No es necesario. Si quieres, puedes, pero no es necesario. So aquí también tenemos prohibición, que hablé un rato. You mustn't touch that high voltage cable. No debes tocar. Está prohibido tocar el cable de alto voltaje, porque si lo tocas vas a morir, ¿no? Es prohibido. You mustn't walk on the grass. No debes caminar en el pasto. Está prohibido. You mustn't smoke on the plane. Está prohibido. You must wear a face mask. Ahora con el COVID. You must wear a face mask. Aquí en México es obligatorio. En una noticia te va a decir must, pero si estamos hablando vamos a decir you have to. En una noticia escrito, quiero decir. You mustn't wear a face mask. Está prohibido llevar. Aquí se llama cubreboca, que es otro nombre. Está prohibido. You don't have to wear a face mask, pero si quieres, puedes. So aquí tengo otro ejemplo de la diferencia entre mustn't and don't have to. You mustn't drive there, it's a pedestrian area. You mustn't drive there, it's a pedestrian area. Está prohibido manejar en esa zona. You don't have to drive, you can take the bus. No es necesario que manejes tu coche o drive. Puedes tomar el autobús. Déjame abrir mi puerta porque los perros ahora aquí están molestando mucho. So, any questions? Ariadna, Patricio. Es un poco confuso todo porque hay tantas diferentes reglas y cosas a explicar en el negativo, como digo, ya no es nivel principiante, es nivel A2 intermedio bajo.
La última cosa que vimos, el último verbo auxiliar que vimos hoy es should. So, se usa should para recomendaciones y consejos, sugerencias y consejos. I'm going to Russia. Conversación. Persona A dice, I'm going to Russia. Persona B dice, you should take some warm clothes. You should take some warm clothes. Deberías llevar ropa caliente. It might be cold. Aquí tengo otro verbo auxiliar que vamos a ver en otra clase que se usa para posibilidad. It might be cold. Es posible que vas a tener frío o va a estar frío. Vamos a ver eso en otra clase. Pero funciona en la misma manera como should. Should es un verbo auxiliar para recomendaciones. Y might es un verbo auxiliar que se usa para posibilidad. Vamos a ver en otra clase ese tema. I think the government should do something about the traffic. Yo creo que el gobierno, en español es deberían hacer algo. Okay, so es otro uso parecido. Es muy común usar este con I think, o en el negativo, I don't think. I don't think. El negativo de ese mismo será I don't think. No, I think the government shouldn't. Okay, negativo de should is shouldn't. You shouldn't eat a lot of sugar. Aquí está el negativo de should, shouldn't. You shouldn't eat a lot of sugar. Es una sugerencia. No deberías comer mucho azúcar. You shouldn't eat a lot of sugar. Si lo quiero usar con I think, necesito decir I don't think you should eat a lot of sugar. Eso es como se dice el negativo. No, I think, muchos hispanohablantes hablan así y dicen I think you shouldn't eat a lot of sugar. I think you shouldn't eat a lot of sugar. Eso no está correcto, no se dice así. El negativo es I don't think. Si vas a usar la frase I think, si no usas la frase I think, ya está bien. You shouldn't eat a lot of sugar, como tengo arriba. Ya lo he puesto 2 veces. You should see that film, or you should see that movie, is very good. Es una sugerencia. Recomendación. Film es película. Inglés británico, movie inglés americano. También vimos en la página anterior que se puede usar más, o se usa más para obligaciones. Se puede usar más también si quieres hacer una recomendación muy fuerte. Por ejemplo, si yo puedo decir a ti, you should see that film. Tú deberías ver esa película, es muy bueno. Pero puedo decir también, you must see that film. Must, como hemos visto, significa obligación. Obviamente, si yo digo, you must see that film, o you must see that movie, es fantastic. No es obligatorio que tú ves la película, pero lo estoy usando must para dar énfasis. Es una sugerencia. La película es tan buena que you must see it. So, podemos usar must para hacer consejos en este sentido. So, yeah, Patricio has a good example. It's going to rain. You should take an umbrella. Very good. So, creo que he terminado todo Espero que no es tan confuso. Me parece que esta clase hoy sí fue confuso. Pero vamos a ver. Espero que no. So, aquí los miembros, Patricio, Ariadna, no sé qué pasó con el otro, Leonardo. ¿Sigues, Leonardo? A ver si pueden responder a esas preguntas que tengo aquí. So, muy fácil, lo que tienen que hacer es seleccionar la respuesta correcta en cada frase. We mustn't hurry. We have plenty of time.
or we don't have to hurry. We have plenty of time. ¿Cuál es correcto? Mustn't. Si decimos mustn't, Leonardo, hurry es apurate. Si decimos mustn't, lo que vas a decir es que está prohibido apurate. Eso es que queremos decir. Tenemos mucho tiempo. O sea, tenemos mucho tiempo. Está prohibido que apures. Creo que así en español. Eso no es correcto. Como Patricio dice, we don't have to hurry. No es necesario que apuramos porque tenemos mucho tiempo. So, la primera respuesta es we don't have to hurry. No es necesario. You must or you should remember to write that email. The boss will be furious if you forget. Desde aquí el jefe será furioso si olvidas. So you must. I think I could, para hacer esta frase más fácil, puedo quitar eso. I just say, you must write that email, or you should write that email. ¿Cuál es correcto en este caso? You must write that email. You must, Leonardo. Very good, porque si lo olvidas, el jefe va a estar furioso. So, vamos a quitar should. Es una obligación. Es completamente necesario, porque si no vas a perder tu trabajo. The exhibition was free, so I hadn't to or didn't have to pay. Este es en el pasado. ¿Cuál es correcto? Hadn't to or didn't have to. El pasado de don't have to. Number three, not number four. Who's got the answer? Leonardo, Patricio, Ariadna. You must, but that's the previous one. Now we're on number three. Number three. Hadn't to. Well, desafortunadamente, eso, unfortunately, eso está incorrecto, Leonardo. La respuesta es didn't have to. El pasado de have to is didn't have to. El pasado de have to is didn't have to. Positive, negative. Vamos a hacer un repaso de eso. So, presente. I, you, he, she, we, they have to. Or negative, don't have to. Tercera persona presente, he, she, it has to. Or negative, doesn't have to.
Y el pasado positive and negative had to or didn't have to. Y en el pasado es lo mismo para el he, she y el it. Thought I copied that. Good. So, where was it? I didn't have to pay. Didn't have to. Number 4. Do you have to wear? This destino debería estar aquí. Destino debería estar así. Perdón. Do you have to wear a uniform at school? Este está escrito mal. Or should you wear a uniform at school? Do you have to or should you? Number 4, do you have to wear a uniform at school or should you wear a uniform at school? Patricia, Leonardo, what happened to Ariadna? Did she disappear? Is she still there? Anybody got the answer? Number 4. I think there's a long delay. Number 4. Have to. Yeah, very good, because es una obligación. Yo supongo, estamos hablando aquí de una obligación, de una regla del colegio. Supongo que en un cierto sentido las dos son posibles. Porque pues, should you wear a uniform at school? En otro contexto, si estamos hablando de esos temas, la otra puede ser correcto, pero realmente have to, porque estamos aquí. Más probable vamos a estar hablando de reglas de la escuela. Number 5. We must or we had to. No, you can't say do, you, should. No usamos do, you en preguntas con should. Es que es diferente. Should y must son verbos auxiliares. No usamos el do. El should o must es así. Por ejemplo, you should or you must do your homework. Y la pregunta, the negative is you shouldn't or you mustn't do your homework. Y las preguntas son should you or must you do your homework? Es una pregunta rara, pero más probable vas aquí decir I, so voy a cambiarlo. Should I do my homework? ¿Debería hacer mi tarea? ¿O must I do my homework? Eso, el sentido de eso es que, bueno, sí, tengo que hacer mi tarea. So no hay el do aquí, es que have to es diferente, porque have to estamos usando el verbo have en el presente simple. Entonces tenemos que usar en la pregunta y el negativo el do o el does. Okay, so creo que estamos en el número 5. Number 5.
Number 5. Who's got the answer to number 5? Number 5. We must wait. No, porque. Mira, este verbo aquí. Problemas today. Este verbo aquí está en el pasado. Están hablando en el pasado. Must. Solo se puede usar must en el presente. El pasado de must is had to. Obligación en el pasado. We had to wait 2 hours. Number 6, had you or did you have to do a lot of homework when you were at school? Yeah, Patricia, we had to, but number 6, what about number 6? Number 6. Did you have to? Very good. Pregunta en el pasado tenemos que usar did. Who said that? Leonardo. Very good, Leonardo. Aquí es, did you have to? Pregunta en el pasado. O sea, fue obligatorio. Number 7. I think people who live in apartments mustn't or shouldn't have dogs. Number 7. Number 7. No, porque aquí estamos, como tenemos I think, este significa que ese es un, ¿cómo se llama? Esa es una opinión. En mi opinión, so podemos usar should o shouldn't para recomendaciones y para expresar nuestras opiniones también. So, sí, mis mensajes llegan muy vivo, creo que es decir que tus mensajes llegan muy tarde. Si es que hay mucha demora entre cuando yo hablo y cuando se ve el video. Yo estoy viendo mi propio video y creo que desde que yo hablo hasta que veo lo que he dicho en mi monitor es 30 segundos. O sea, no es porque te estás en Gales. Está pasando a mí también que estoy porque hablo y eso está transmitido el servidor a través de mi internet, el servidor de YouTube y después a través otra vez viene del servidor de YouTube a mi monitor y hay una demora de como 30 segundos para mí. Entonces una persona en Gales sí es más, tal vez 1 minuto, tal vez más, no sé exactamente. So aquí estamos hablando de una opinión y vamos a usar shouldn't have dogs. Finally, number 8. She's allergic to dairy products. Dairy products son productos lactosos, productos que contienen leche. So she mustn't eat anything made from milk or
el otro alternativo, she doesn't have to eat anything made from milk. Which one is it? Doesn't have to, Leonardo, no, porque doesn't have to significa que no es necesario que come algo hecho de leche. Pero si quiere, puede, pero no es necesario, no tiene que comer productos lactosos. Pero aquí no quiero decir eso porque she's allergic, tiene alergia a los productos lactosos, entonces she mustn't, está prohibido su alergia, su allergy, ¿cómo se dice allergy? Alergia, es muy fuerte, tal vez se va a morir. She mustn't, está prohibido. She doesn't have to significa no es necesario que tomen productos lactosos, pero si quiere puede. Pero eso no es que queremos decir. Lo que queremos decir es she mustn't. So, un tema un poco confuso, de verdad. Muchas diferentes reglas. Pero voy a terminar ahora, pero las reglas básicas, si es una regla o ley, have to. Si no es necesario, don't have to. Si está prohibido, mustn't. Y recomendaciones, should o shouldn't en el negativo. Esas son las reglas básicas. Ok, voy a terminar la clase. Antes que termino, no olviden del app. Si no tienen el app, descarga el app ahora mismo. Tiene muchos beneficios. Tienen mis videos ahí, no los mismos que tengo en YouTube, pero videos parecidos. Tiene juegos, tiene leaderboards, se puede compartir, tiene recognición de voz, tiene muchas cosas. Y ahora es gratis el app, pero hay partes que no son gratis. Y tengo un descuento de 50% para la Semana Santa o Easter, que se llama en inglés, que termina el 4 de abril. Otra cosa, si invitas 5 amigos, aquí haces un clic en el monito aquí y ahí dice invite friends. Si invitas 5 amigos y esos 5 amigos instalan, bueno, puedes invitar la cantidad de personas que quieres, pero si 5 de los invitados instalan el app, ganas un mes premio gratis. Y eso abre todos los niveles del app. Ahora tengo ahí nivel A1 completo y nivel A2 completo que no está disponible en YouTube. Estoy trabajando en nivel B1 intermedio. Entonces descarga el app, aprovechar el descuento o aprovechar de la posibilidad de ganar la membresía por invitar amigos. Muchas gracias a todos en YouTube. Gracias a Patricio, Leonardo y Ariadna por unirse con mi canal. Otra cosa, si quieren unirse a mi canal, aquí pueden. Y voy a regresar el martes, creo, con otra clase en vivo. Thanks, bye.